¿Vale? Bueno, obviamente la noticia de la reunión ya la conocen los medios y el presidente además creo que saldrá a lo largo de los próximos tiempos y es el acuerdo para prorrogar 15 días más y, por tanto, pedirle al Parlamento autorización al Congreso de los Diputados para prolongar 15 días más el estado de alarma, ¿no? Que, como sabéis, está establecido constitucionalmente y en la ley orgánica que lo regula, que necesita la previa autorización de una mayoría del Congreso de los Diputados, que se da puesto que ya la mayor parte de los partidos y hoy todos los presidentes autonómicos se han manifestado a favor de esa decisión, que creemos que seguirá siendo necesaria hasta tanto en cuanto se invierta la tendencia que en estos momentos tenemos, ¿no? La reunión ha ido bien, son reuniones de contrastar escenarios, de contrastar experiencias, de plantear qué es lo que cada uno estamos haciendo que pueda ser diferente de los demás y ello contribuir a que podamos incorporarlo a las estrategias que estamos desarrollando en cada uno de los territorios, ¿no? El presidente ha manifestado y nos ha dado datos que ponen de manifiesto el altísimo nivel de confinamiento que en estos momentos se produce en nuestro país, si bien es verdad que hay gente que todavía esto no se lo ha tomado en serio, ¿no? Ayer hemos tenido nosotros en Extremadura una experiencia de unas familias de fuera de aquí que se han venido a pasar el fin de semana a una finca y cuando han visto que la chica que venía para cuidar de los niños se ha puesto mala, pues ha salido todo el mundo, cada uno para su lado, ¿no? Estas cosas no pueden ocurrir. Y como no pueden ocurrir, la única manera es que nos concienciemos todos que si nos lo tomamos en serio, de esto se sale antes que después. Pero tiene que ser que todos y cada uno de nosotros nos lo tomemos en serio. Esta es por primera vez una batalla en la que lo fundamental es que todos nos consideremos parte de la misma. Aquí no hay unos y otros. Aquí somos todos al unísono, todos mirando hacia el mismo objetivo, que es el virus. Y que nada nos perturbe, que nada nos limite las energías, que nada nos impida cumplir con el objetivo fundamental, que es ganarle la batalla. Los datos de Extremadura a día de hoy son que hay 399 positivos, quiere decir 45 más que ayer, de ellos 14 fallecimientos, 2 en las últimas 24 horas. Los hospitales de la región tienen 94 pacientes hospitalizados y 9 de ellos en UCI. Hay 100 sanitarios afectados y 285 personas en aislamiento domiciliario. Se han producido al mismo tiempo 6 altas. Hemos tomado la decisión de poner a disposición del Servicio Extremeño de Salud la red de hospederías, de tal suerte que, además de los hospitales y centros de los que dispone el Servicio Extremeño de Salud, dispondrá a partir de ahora tanto de la red de hospederías como de los centros de formación de la Consejería de Agricultura, que están en Moraleja, en Navalmoral, en Don Benito y en Villafranca. De tal suerte que, y tras tomar esta decisión, la residencia de mayores de Garrovillas, de Alconétar, tiene 2 residentes ingresados en hospital y 19 perfectamente aislados en ella. 20 con síntomas han sido ubicados en la hospedería de la localidad, por lo que en este momento hay 50 residentes sin síntomas en la residencia. En la hospedería de Alcántara hay 22 residentes de la residencia de mayores de Santiago de Alcántara, son negativos que no tienen síntomas. En la residencia quedan 4 positivos, aislados y atendidos, que van a ser trasladados. Ayer se procedió a la limpieza terminal del pueblo y la residencia de forma coordinada con la Delegación de Gobierno y el Ejército de España. Por otra parte, el plan de contingencia del Servicio Extremeño de Salud tiene incluido en su dispositivo asistencial la reapertura de una parte del Hospital Virgen de la Montaña, preparado inicialmente para que pueda tener una utilización en torno a 30 camas. También se han realizado en Cáceres y Badajoz toma de muestras en coche para economizar recursos y todos los hospitales de la región han incrementado su capacidad en urgencia y en UCI. Hemos coincidido todos los presidentes en la reunión de trasladarle al Gobierno, como ya habíamos hecho con el Ministerio de Sanidad, la necesidad de acelerar la disponibilidad de los elementos de protección, tanto mascarillas como el resto
de elementos y al mismo tiempo también de respiradores. En definitiva, que los extremeños sepan que estamos disponiendo de cuantos recursos tenemos en el ámbito sanitario y no sanitario en nuestra comunidad, poniendo a disposición de la vida, de la salud, de nuestras familias, todo aquello de lo que tenemos, todo aquello de lo que disponemos. Además de las decisiones sanitarias, se están tomando en paralelo otras decisiones que nos tienen que ayudar a mantener viva esa unidad de acción y que tiene que ver con los servicios de catering a domicilio, con las rentas extremeñas garantizadas, que finalizan su periodo de vigencia durante el estado de alarma y que vamos a prorrogar durante el mismo, con la moratoria de los pagos de alquiler de las viviendas sociales, con las ayudas de minoración parcial del alquiler que caducaban para marzo y abril y que verán prorrogada su ayuda durante un año, con el programa de garantía de atención a menores en riesgo y emergencia, con la flexibilización de los horarios comerciales en festivo, en definitiva, con todo aquello que significa y representa tomar las decisiones que en estos momentos entendemos que es absolutamente imprescindible llevar a cabo. Esta crisis que nos hace sentir muy especialmente las pérdidas humanas. Yo a lo largo de estos días estoy sufriendo especialmente por todas y cada una de las pérdidas humanas que estamos teniendo, por el sufrimiento, también por la crueldad de la misma, por el distanciamiento dentro de las propias familias, por la dificultad para poder estar al lado de la persona a la que quieres, en muchos casos que son tu padre o que es tu madre. Es un sufrimiento especial que no vamos a olvidar nunca y que espero y deseo que seamos capaces de vencer cuanto antes. Pero esta crisis está poniendo también en valor lo público. Mucha gente mira ahora hacia lo público, hacia los hospitales, hacia los sanitarios, hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hacia el Ejército, hacia las residencias de mayores, hacia los limpiadores, hacia los trabajadores, hacia los peones de limpieza, hacia todo aquello que se paga con nuestros impuestos con simpatía. Probablemente le estemos encontrando sentido a la España que hemos construido, a los servicios que hemos construido, al bienestar que hemos construido, que ahora nos aguanta por la fortaleza que tiene. Y tenemos que ser capaces de hacer todo lo posible para que lo pueda seguir aguantando. Pero quiero destacar también el valor de los sencillos, de los humildes, de los que probablemente tienen un papel trascendental en estos momentos, pero que no estamos viéndolo en los titulares, con los reponedores de los supermercados, con los conductores de los camiones, con todos aquellos que están haciendo posible desde su sencillez y desde su humildad que todo esto se pueda seguir manteniendo para que en nuestras casas tengamos alimentos, para que en nuestras casas tengamos y podamos seguir manteniendo una cierta normalidad dentro de la gran anormalidad. El valor de las familias, las llamadas, cómo ha incrementado el tráfico en Internet, cómo los nietos llaman a los abuelos, cómo los abuelos llaman a los hijos, cómo los hijos llaman a los hermanos. Ese valor enorme que tiene la familia para, aunque estemos en la distancia, podamos seguir manteniéndonos unidos. Y por qué no decirlo, el valor de los amigos a los que tanto echamos de menos, el valor de la música, el valor de los libros, el valor de tantas cosas que creíamos que probablemente nunca iban a volver a tener para nosotros tanta importancia en la vida, o ahora de pronto nos estamos reencontrando con ellas, con aquello que nos pasó, con aquello que nos ocurrió, con aquel álbum de fotos de cuando los niños eran pequeños que ahora repasamos y vemos cuando lo hemos tenido tanto tiempo allí en la mesa debajo del televisor y que apenas mirábamos para ellos, ¿no? El valor de las pequeñas cosas que son al final las grandes cosas que en la vida nos podemos encontrar, ¿no? Por eso me pongo a disposición para las preguntas que pueda haber, trasladarle a la ciudadanía mi más profundo y sincero agradecimiento, por el enorme esfuerzo que estáis haciendo, por el enorme esfuerzo que está haciendo la sociedad en su conjunto y que probablemente cuando todo esto pase nos daremos cuenta que ha sido una batalla ganada gracias a que la gente, además de exigir, dio. Y dio mucho. Y dio tanto, y a veces casi sin tenerlo. Lo mejor de sí mismo, que es en definitiva lo que hace a las sociedades más fuertes y desde luego a las sociedades mejores, y me atrevería a decir que hasta invencibles ante un enemigo frente al que obviamente no estábamos preparados. Nos estuvimos preparando toda la vida para luchar
en las batallas tradicionales, en las guerras tradicionales, y de pronto apareció un virus que mutó y nos demostró al mundo que estamos en disposición de tener que aprovechar la oportunidad de demostrar que todo lo que hemos hecho ha servido para algo y que somos capaces de ganarle, y que somos capaces de reconstruir este país, de reconstruir esta sociedad, me atrevería a decir hasta reconstruir esta civilización, siempre desde los principios de la equidad, del respeto, de la igualdad, de la solidaridad, de la tolerancia, que tan necesarios son, a mi juicio, en estos momentos. Nada más y estoy a su disposición. Buenas tardes, presidente. Paso a hacerle las preguntas que han llegado a los diferentes medios de comunicación. En primer lugar, pregunta Momi Díaz, de la agencia EFE. Hace dos preguntas. Dice, ¿cómo es realmente la situación en los hospitales extremeños? Hay casi 100 sanitarios contagiados en la región y son muchas las denuncias que nos llegan de que falta material de protección. Esa sería una pregunta. Y la siguiente es, ¿cómo valora la posibilidad apuntada hoy por el doctor Simón de traslados de pacientes de unas comunidades a otras, si fuera necesario, ante la saturación de hospitales en las zonas más afectadas, como por ejemplo Madrid? ¿Tendría dura capacidad para acoger a pacientes de fuera? Respecto a la primera pregunta, los datos, si quieren que especifiquemos por área, ya he dicho, son 399. En el área de salud de Cáceres hay 195 casos, con 45 sanitarios afectados. En el área de Badajoz hay 69 casos, con 6 sanitarios afectados. En el área de Mérida hay 30 casos, con 5 sanitarios afectados. En el área de salud de Plasencia, 36, con 16 sanitarios afectados. En el de Don Benito Villanueva, 35, con 20 sanitarios afectados. En Navalmoral, 20, con 12, sin ningún personal sanitario, por lo que me vienen los datos. En el área de salud de Coria hay 3 sanitarios afectados y 8 en total. Y en el área de salud de Llerena Zafra hay 3 sanitarios en aislamiento domiciliario y 6 positivos confirmados, ¿no? Respecto a la posibilidad de que en un momento dado se pueda tomar la decisión de compartir, ya lo estamos haciendo internamente nosotros. Si hemos cogido a personas que estaban en una ciudad, en una residencia, y lo hemos llevado a un hospital. En este caso, la colaboración privada, que la quiero destacar enormemente, y también, por otra parte, el dejar claro que eso ya se está produciendo en estos momentos. El que eso pase a producirse, en vez de entre pueblos o entre ciudades, entre territorios, el Sistema Nacional de Salud es único, y el mando, por eso también en estos casos, es único, ¿no? Lo que hay que ayudar todo lo que esté en nuestras manos, cada uno, y yo creo que entre todos seremos capaces de resolverlo adecuadamente. De Canal Extremadura Radio, son 3 preguntas. Dice, ¿está contemplada la instalación de hospitales provisionales en Extremadura? ¿Dónde se ubicarían? De los 50.000 sanitarios anunciados como refuerzo por el Gobierno de España, ¿cuándo y cuántos llegarán a Extremadura? Y además de la residencia de Santiago de Alcántara, ¿se ha desalojado o desalojará alguna más? Vamos a ver, los 50.000 sanitarios, aquí tenemos nuestros 90.000, que ya se está en contacto con ellos a través de los colegios de médicos, pero también se puede tirar de los que hacen la enfermería de residentes, o de los farmacéuticos, de los psicólogos residentes. Tenemos además, si fuera necesario, la posibilidad de tirar de los médicos que se han jubilado en los últimos años. Yo creo que de momento no va a ser necesario, y en cualquier caso, ya digo, hemos incorporado la red de hospederías, que a través de una adecuada adaptación de servicios, tanto del SES como del SEPAS, nos pueden dar una respuesta. Tenemos el Hospital Virgen de la Montaña. Ayer el dueño de la cadena de hoteles AC nos ha puesto a disposición el Hotel AC en Badajoz, por estar enfrente del complejo hospitalario universitario. En definitiva, yo creo que a medida que vayamos viendo, en estos momentos la dotación que tenemos es suficiente, lo cual no quiere decir que en el plan de contingencia no tengamos contemplado, si es necesario, abrir otros recursos, ¿no? De momento yo creo que en este caso no es necesario, porque la actividad sanitaria tradicional ha bajado de manera notable al suspenderse la actividad programada, ¿no? Y había mucha actividad programada, lo cual quiere decir que nos da nuestros márgenes, ¿no?, para poder seguir trabajando, y desde luego reconocerle al personal sanitario la extraordinaria labor que están desarrollando, igual que al resto de servidores públicos, porque yo creo que esto nos va, como decía yo antes, nos va a reconciliar con lo público, nos va a reconciliar con la defensa de aquello que es de todos y que compartimos, y que en definitiva es de lo que nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Pregunta Beatriz de las Heras, del periódico digital Extremadura 7 días.
¿Cuándo llegarán los test rápidos a Extremadura y cuál va a ser el protocolo para realizar dichos test? Una de las cosas que han quedado en la reunión hoy nos han trasladado que van a llegar a lo largo de esta semana y en la conferencia en Consejo Interterritorial se van a fijar los criterios porque muchos hemos pedido que sean criterios homogéneos, ¿no? Y a lo largo de hoy y de mañana pues se irán fijando estos criterios para hacerlo con el mejor resultado posible, ¿no? En cualquier caso, sí se nos dice que la primera compra ya está hecha y que a lo largo de los próximos días llegará a destino, ¿no? Diario.es, ¿se plantea el cierre y desinfección de más centros de mayores en la región tras el de Santiago de Alcántara? Si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Una de las cuestiones que además yo le he pedido en la reunión es que la coordinación con el Ejército, porque la cadena de mando en el Ejército, como todos conocemos, pues es muy vertical, que podamos tomar aquí con los mandos militares de la región y con la delegada del Gobierno, que podamos tomar aquí decisiones rápidas para poder dar respuestas rápidas, ¿no? Pero desde luego, si es necesario, pues claro que se hará. Raquel Corcho, de Europa Press, dice: quiero preguntar si la Junta se plantea habilitar camas en recintos feriales u hoteles, como están haciendo en otras comunidades. Si fuera necesario, sí. De momento ni es necesario ahora ni prevemos que sea necesario en el corto, ¿no? Ya digo, tenemos de momento el Hospital Virgen de la Montaña, las hospederías, los 4 centros de formación de la Consejería de Agricultura, algunos hoteles que ya nos han puesto a disposición y si fuera necesario pues se haría. Obviamente, ya digo, a fecha de ahora todavía no se ha decidido, aunque está todo en el planteamiento teórico, obviamente para ponernos en las hipótesis más graves, ¿no? Todo lo que nos vayamos encontrando en situación mejor, pero luego las decisiones están previstas y aseguradas, ¿no? Si hay que tomarlas. Rubén Tejedor, de Canal Extremadura, pregunta que el confinamiento hasta qué día exacto se ampliará, porque hay cierta confusión con la fecha concreta y, llegado el caso, ¿se baraja ampliar de nuevo esa fecha? El confinamiento se hizo por un periodo de 15 días, que finaliza hoy, esta noche, porque se tomó la decisión el sábado y se inició el lunes a las 8 de la mañana y a partir de ahora se prolonga otros 15 días. A partir del lunes que viene se prolonga otro. No termina hoy, termina el domingo que viene. Termina tal día como hoy, el domingo que viene por la noche. Y a partir de ahí se prolonga otros 15 días, ¿no? Llevamos ahora mismo, desde el lunes hasta hoy, esta semana completa, 7 días. Faltan la semana siguiente y a partir de ahí otros 15 días. ¿Baraja alguna fecha de cuándo se podrá llegar al pico de la enfermedad? No, y ahí me sale el médico. Y bien haríamos de ser prudentes. Yo creo que lo que hay que hacer es poner en camino y en todo lo que esté en nuestras manos, pero ser prudentes. Por una razón, porque pueden generar falsas expectativas que generen luego desconfianza en la ciudadanía y sobre todo desánimo. En este tipo de situaciones en las que nos encontramos hay que cuidar mucho la moral de la gente. O sea, la gente no se puede ni sentir sola, ni sentirse desatendida, ni sentirse desanimada, porque es que los necesitamos en su mejor versión. Necesitamos sacar la mejor versión de todos y de cada uno de nosotros para aguantar una situación que es de una enorme complejidad, que probablemente nunca en nuestra vida hubiéramos ni siquiera pensado en nuestros peores sueños y a lo que hay que hacerle frente pues desde la unidad de acción que estamos haciendo y tal como se está haciendo, ¿no? De Televisión Española, que si se ha solicitado ya la acogida a Extremadura de otros pacientes de otras autonomías y cuántos serían y dónde ingresarían. ¿Si se ha solicitado? Ya. El traslado de la acogida de pacientes de Extremadura de otras autonomías. No. También para la delegada del Gobierno. Pregunta Rubén, de Canal Extremadura Televisión. ¿Está la policía sancionando conductas irresponsables en relación con el decreto? ¿Cuál es la labor hoy de los agentes y cómo es la situación en la frontera con Portugal? Efectivamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales están procediendo a denunciar y a sancionar conductas irresponsables que incumplen las normas de restricción de movimiento en todo el territorio y también están controlando las fronteras. La frontera con Portugal, pues también se encuentra en una gran parte de su longitud cerrada. Hay 2 puestos habilitados, el de Badajoz y el de Valencia de Alcántara, en el que está la Policía Nacional verificando
cuáles son los movimientos transfronterizos, tanto de mercancías como de trabajadores, y bueno, pues se ha procedido a la identificación de muchos de esos vehículos y a la devolución de aquellos que no cumplen las normas. Por tanto, la labor no es solamente de concienciación, que es la prioritaria, tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de las Fuerzas Armadas, sino también la de pues proceder a denunciar y a sancionar para, desgraciadamente, tratar de evitar que en algunos casos no se cumplan esas normas. Se está haciendo, sí. ¿Cree que deberían haberse confinado antes los territorios más afectados para evitar la propagación del virus? ¿Y sigue pensando que no es necesario cerrar Madrid? Bueno, yo no soy una sanitaria y lo único que podemos es atender a las recomendaciones que la evolución de la enfermedad nos ha ido llevando en cada momento, ¿no? Esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son las que se están aplicando, y de los expertos de acuerdo con la monitorización de esa enfermedad. Por tanto, yo creo que todo lo que se haga de forma coordinada y teniendo el rigor técnico de las propuestas de los profesionales es lo que debe de hacerse. También pregunta Rubén que cuántas multas por incumplimiento del estado de alarma se han puesto en la región y por qué está la Extremadura 11 en Valencia de Alcántara y Almaraz. ¿Qué medidas de seguridad hay en la central? La Brigada Extremadura 11 está haciendo labores en distintos puntos de Extremadura y una de las cosas que ha hecho es hacerse cargo de la seguridad exterior de la central nuclear de Almaraz para liberar a la Guardia Civil que estaba allí destinada y que va a pasar a reforzar las labores de seguridad ciudadana que hace la Guardia Civil. Está en otros municipios de Extremadura haciendo labores de desinfección de centros sensibles, como se ha explicado, el centro de salud el Centro de Mayores de Santiago de Alcántara o la Unidad Militar de Emergencias, lo hizo los pasados días en Arroyo de la Luz, y en toda la comunidad autónoma se están haciendo labores de concienciación de los ciudadanos. Esas tareas se están coordinando con el Ministerio de Defensa y con los ministerios delegados competentes y continuarán a lo largo de las próximas semanas. Última pregunta la hace Fabián Vázquez, de la cadena COPE. ¿Cuál es la situación actual y qué se está haciendo con las residencias de mayores? ¿Se sabe el número de afectados por coronavirus entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado extremeños? Hasta el día de hoy solamente tenemos 3 casos positivos en Policía Local de Cáceres. El resto de los agentes tienen en algunos casos situaciones de cuarentena porque tengan síntomas compatibles, pero no tenemos confirmado ningún caso más, ni en Guardia Civil ni en Policía Nacional. Estamos tratando de que se agilicen los controles y los test para poder verificar si hubiera algún caso más positivo. Pero es importante desde aquí llamar a la responsabilidad de todos, a que permanezcamos en casa, a que no se utilicen esos desplazamientos para volver a las segundas residencias. La gente tiene que quedarse en su primera vivienda, en la vivienda habitual, y no tienen que poner a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a trabajar para frenar esos comportamientos que no son aceptables y que además les ponen en riesgo. Los necesitamos en las calles, en las carreteras, y no que enfermen. Por tanto, poner en valor también su trabajo, igual que el de los sanitarios, y hacer lo posible para que estén todos operativos durante todo este periodo. Muchas gracias. Gracias. Dos cuestiones rapiditas. Una tiene que ver con la EBAU, es decir, y con la evolución que vaya a tener el curso escolar, que preocupa a muchos hogares. El presidente nos ha hecho una reflexión sobre ello y esperemos y deseamos que podamos marcar un cierto horizonte para que las familias sepan un poco a qué atenerse a medida que se vaya pudiendo. Obviamente preocupa especialmente, ya digo, lo de los chicos que tienen que desarrollar al final del curso la prueba de selectividad, y habrá que tomar algunas decisiones temporales para que, si no eliminemos del todo la incertidumbre, si podamos dar algo de tranquilidad. Y luego solo dar un dato para que veamos la incidencia, el impacto que el estado de alarma está teniendo en la actividad real, en los movimientos en las regiones más grandes de nuestro país, ¿no? Solo en la Comunidad de Madrid ha habido una reducción del 90% en cercanías, del 70% en el transporte aéreo, del 98% en la alta velocidad
y del 91% en el transporte de autobuses entre comunidades. Es decir, el impacto está siendo muy fuerte. Aunque es verdad que, como decía la delegada y como decía yo en mi primera intervención, tenemos que dar una llamada de atención a la gente que todavía esto no se lo ha tomado en serio. Y además me agrada de manera notable que sea la propia ciudadanía la que se está implicando en la exigencia a otros de que se cumpla. Si hay gente que todavía no se lo ha tomado en serio, por favor que se lo tomen, porque estamos probablemente ante el escenario más complicado de nuestras vidas. Y esto no admite excepciones de ningún tipo. Y en la medida en la que lo asumamos todos y cada uno como una exigencia colectiva, le podremos hacer ver a los que todavía se creen que pueden irse a pasar un fin de semana al campo que esto ya no es posible, que ese tiempo se terminó. Y nada más.